todas las naciones, entre todas las familias de la tierra. Hoy te damos gracias, bendito Dios, por esa oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de escuchar tu voz, Señor, y así glorificar tu nombre. Te pedimos, Padre amado, que esas enseñanzas que tú traes, Señor, a nuestros hogares, a nuestras familias en el día de hoy, den el fruto, Señor, que es necesario, Señor, para que nuestras familias sigan creciendo, fortalecidas, Señor, en tus principios, en tus preceptos, bendito Dios. Que tú nos alumbres, Señor, a través de la luz de tu palabra, Señor, para tener esas familias, Señor, conforme al corazón de Dios. Gracias te damos. Amén y amén. Ahora mencionaba yo, no mencionaba, sino hablaba con una hermana, con Angie específicamente, allí en la mesa, y me decía de las cosas que está haciendo Dios en la vida de ella. Y me comentaba de esos pasos de perdón, esos pasos que son muy importantes para restaurar la relación. Por ejemplo, en el caso de ella con su madre. Y yo creo que mencionábamos algo allí en la mesa, y es algo de lo que ustedes acaban de cantar, ¿sí? Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el perdón de Dios, es ese nuevo nacimiento, es la limpieza que Él nos hace, a través de la cual nosotros podemos comenzar a caminar por ese camino lleno de luz, por ese camino que Dios nos está mostrando, para poder afirmar y sentir y decidir que de hoy en adelante nosotros, cada uno, en el rol que estemos desempeñando como hijos, como padres, como esposos, como esposas, vamos a seguir caminando, pero conforme al corazón de Dios. Amén. Vamos con la segunda parte de ese tema con el cual abrimos este seminario. Y otra vez nos vamos a dirigir a Efesios capítulo 6, verso número 4. Yo creo, hermanos, que todos estaríamos de acuerdo en afirmar que ser padres es una responsabilidad muy grande en el día de hoy. Es una responsabilidad que en muchas ocasiones es difícil de cumplir, es un reto que es complicado de cumplir. Pero cuando se siguen ciertas pautas, o más bien cuando no se siguen las pautas, entonces llegamos a ese momento crítico donde no utilizamos esa guía adecuada para poder ser padres, los padres conforme al corazón de Dios. Entonces literalmente podemos llegar a la desesperación. Es tan complejo el ser padres hoy, como lo decía en la mañana, que hay literatura especializada. Títulos y títulos y títulos en muchos libros, muchas cosas que salen aún en las revistas, artículos que quieren enseñarnos a ser padres. Y vemos títulos como Guía de supervivencia para los padres. Otros títulos como Padres al borde de la desesperación. ¿Cómo debo actuar como padre? Y muchos títulos más que quieren enseñarnos a ser esos padres. Pero esto lo único que nos está mostrando, si hay muchos escritores, si hay mucha gente
que está interesada en formar a padres es porque en realidad existe la necesidad de que nosotros seamos formados como padres. Amén, hermanos. Es una realidad de esta sociedad. Entonces, hay muchos padres que están buscando esas respuestas acerca de la educación de sus hijos. Y una frase muy común entre los padres es: ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo educar a mi hijo? Y la Biblia, hermanos, es la que tiene la respuesta correcta. Porque la Biblia nos dice cómo hacer y cómo abordar este tema. La Biblia es la que nos enseña esos principios generales que han de regir en la educación de nuestros hijos. Y volviendo otra vez a ese texto de Efesios capítulo 6, verso número 4, donde dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, que ese fue el tema de esta mañana. Ahora, eso es lo que no debemos hacer. Ahora el Señor nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer. En lugar de dirigirnos a esos artículos, a esas revistas, a esos libros que hay por montones para poder saber cómo debo ser yo como padre, entonces nos dirigimos a la Escritura. Y ahí Efesios continúa diciendo que no los provoquemos a ira, y ahora nos dice qué es lo que debemos hacer, sino criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. En otra versión dice: más bien edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Es decir, nosotros no podemos adoptar cualquier forma de enseñar a nuestros hijos. Debemos hacerlo conforme Dios quiere, conforme es el principio y conforme es el diseño de Dios. ¿Sí? O sea, que aquí en este texto está la respuesta a nosotros como padres, tal vez desesperados de cómo educar a nuestros hijos. Aquí está la respuesta de cómo es que debemos hacerlo. Amén. Dice: criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. El versículo en su contexto específicamente se lo entrega a alguien y se lo está diciendo con claridad. Va dirigido a una familia que debe vivir conforme al corazón de Dios. Es decir, es específico el destinatario de ese pasaje de la Escritura. Ahora, es que enseñar a los hijos de la única forma que funciona es bajo las directrices divinas. No hay otra forma de poder realizarlo. Entonces, la armonía de todo lo que nosotros pretendemos vivir con nuestros hijos comienza en ese principio de obediencia a Dios. Y es que Dios nos está demandando esto. Ustedes como padres tienen que educar a sus hijos de esta manera. Amén. Ahora, en la mañana veíamos que ese principio de obediencia comienza en la sumisión mutua, el someteros los unos a los otros, como nos lo dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 21, que es donde comienza el Señor a darnos todo el contexto acerca de la familia. Y luego dice: así maridos han de someterse al Señor. ¿Quiénes deben someterse al Señor? Los maridos. Las esposas a sus maridos, los hijos a los padres, los siervos a los amos y los amos a Dios. Es decir, siempre hay esa secuencia de sometimiento. Entonces, ¿cómo puede lograrse esto? Para eso es necesario lo que hablábamos ahora al comienzo. Si tú no has nacido de nuevo, si no has expuesto tu vida delante de Dios, reconociendo que eres un pecador y que necesitas ser lavado, como decía la canción, que límpiame o soy limpio, de la única forma que nosotros podemos ser limpios es a través de la obra que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario.
Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos limpios? Cuando el Señor ha vaciado de nosotros una cantidad de cosas que en realidad no traerían ningún beneficio, entonces ahí es donde podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando nuestras vidas son controladas, cuando nuestras vidas son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, es que se pueden obtener los resultados que de pronto se pretenden obtener. Amén, hermanos. Es decir, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos dirige a que nosotros cumplamos y hagamos la voluntad de Dios. De otra forma, sería muy difícil para nosotros. Ahora, la voluntad de Dios, ¿dónde está expresada? Está expresada aquí en la palabra, y eso es lo que estamos leyendo hoy, y eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy a través de su palabra, cómo debemos educar a nuestros hijos. Amén. Entonces, la única ayuda que nosotros podemos, echarle mano para poder ser esos padres conforme al corazón de Dios, es la Escritura, es la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué razón? Porque es que nosotros no podemos permitir seguir siendo controlados por la carne. Cuando estamos controlados por la carne, no vamos a obtener ningún resultado agradable, porque la carne trae esos deseos engañosos. Entonces, si seguimos cultivando eso de la carne, el resultado únicamente, es decir, no vamos a poder tener un resultado de un hogar piadoso, de un hogar amoroso, de un hogar que pueda vivir en paz. Ahora, el Espíritu Santo quiere mostrarnos en este momento la otra cara de la moneda, es el contraste a lo que hablábamos esta mañana. Esta mañana hablábamos de no provocar a ira a nuestros hijos, sino ahora nos dice que hemos de criarlos en la disciplina del Señor. Ahora, para poder entender ese concepto, eso que dice la Escritura, esa expresión que nos manifiesta el Señor ahí en la Escritura, de criarlos, porque a veces nosotros podemos confundir términos o de pronto interpretarlos a medias, esos términos, pero tenemos que ir a qué es criar a un hijo, ¿cierto? Ese mismo verbo de criar, de criar, está contenido ahí en el mismo Efesios capítulo 5, verso 29, que creo que hasta ahí llegó uno de los versículos tocados por Said. Dice, porque nadie aborreció, no sé, tal vez no llegamos hasta ahí, pero dice aquí, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Entonces, ¿qué significa el criar a nuestros hijos? Es eso, sustentar y cuidar. Que aquí en ese pasaje que lo acabamos de leer, entonces nos da claridad acerca de qué es eso de criar. Es decir, criar es en un doble sentido, ¿cierto? Criar en el sentido físico, pero también criar en el sentido sentimental, emocional y espiritual. No solamente en el sentido físico. Porque a veces nosotros pensamos que criar a nuestros hijos es ir a hacer un mercado, llenar la nevera y listo. O mandarlos al colegio y listo. Con eso los estamos criando. Pero esa palabra va más allá. Amén. Va aún mucho más allá, y eso conlleva a educar, a instruir, a enseñar, a formar, a dirigir. Entonces aquí ya nos queda un poco mejor definido ese término en una forma integral de la crianza de nuestros hijos. Entonces,
Aquí ya comienza a aclararse ese panorama, qué es lo que nosotros debemos hacer como padres. Criar física, intelectual, emocional y espiritualmente en el Señor a nuestros hijos. Amén. Ahora, esto va totalmente como en una contravía y es diferente a la responsabilidad que tal vez el padre hoy en día siente. Porque el padre hoy en día siente de una forma particular esa crianza. Entonces, ese criar es hacer siempre sentir bien a mi hijo. Ese criar es desarrollar la autoestima. Y en muchas ocasiones se les enseña a los niños que eso es lo que deben hacer, que de fortalecer, de desarrollar esa autoestima, y nosotros los impulsamos a eso. Ahora para nosotros en muchas ocasiones es trabajar duro de día y de noche para poder darles el sustento que ellos necesitan, para poderles dar un futuro mejor. Y eso lo asumimos nosotros como crianza. Y esa no es la responsabilidad nuestra, hermanos. Como tampoco es nuestra responsabilidad hacer triunfar a nuestros hijos en la vida. Tampoco es nuestra responsabilidad expulsarles cada momento de la culpa que ellos tienen y que tienen que asumir. Tampoco es responsabilidad nuestra evitarles el dolor, y mucho menos darles todos los caprichos que ellos exigen. Eso no es lo que quiere el Señor. Claro está que hay muchas de estas cosas que yo acabo de mencionar, que es importante trabajarlas con nuestros hijos también, pero debemos hacerlo de una forma integral y colocándole orden a las cosas. Estos serían como las cosas secundarias, pero el Señor es específico cuando dice que criamos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Que los criemos en la disciplina y amonestación del Señor. Y eso es lo verdadero, eso es lo que es válido, hermanos. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer. No nos manda simplemente a criarlos proporcionándoles las necesidades básicas que ellos puedan tener. Aquí es mucho más integral. Es un crecimiento que ellos necesitan porque ellos van creciendo. Y es importante que ellos vayan creciendo en una madurez espiritual. ¿Y quién es el responsable de que el niño crezca de esa manera? Pues eres tú como padre. Somos nosotros como padres los que somos responsables. Esa sí es una responsabilidad verdadera. Siempre dirigiéndolos a Cristo. En el Salmo 127 creo que no hay necesidad de que los busquen. Hablando de los hijos, el Señor dice que ellos son como saetas en las manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Ahora esa saeta, esa flecha, ¿hacia dónde la estás apuntando tú? Tienes que apuntarla en la dirección correcta. Y la dirección correcta es siempre dirigir esa saeta hacia Cristo Jesús. Amén. Porque en realidad Dios es el que da el crecimiento. Nosotros podemos colocar unos fundamentos en ellos, pero Dios es el que va a dar el crecimiento. Ahora, ¿cuál es la necesidad del niño? Comida, techo, ropa, educación. Ahora, todo eso sí es necesario que se le proporcione al niño, pero algo fundamental y que no podemos dejar como segunda opción es lo que nos está diciendo en esta tarde el Señor. Eso nosotros lo podemos cumplir, tal vez el techo, la vivienda, la educación, lo podemos cumplir dependiendo también de nuestras capacidades, ¿sí? Y luchamos y tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cierto? Y eso
según y conforme el Señor nos va bendiciendo. Ahora, nuestra responsabilidad no es eso de comprarles la ropa de marca, suplirles todos los caprichos. Esta no es la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, sino tenemos una responsabilidad más bien de criarlos, de enseñarlos, de hacerlos crecer en una forma, en la parte espiritual. Ahora, Dios nos entrega a nosotros como padres la mejor herramienta, como les decía, la mejor herramienta está aquí, en la palabra. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? Exponerles continuamente la palabra. Estarles alumbrando a través de esa luz que trae la palabra. Ahora, en la palabra es donde nosotros vamos a encontrar el apoyo de esa instrucción que nos está dando el Señor en esta tarde. Amén. Ahora nosotros tenemos que acompañarles en esta vida a los niños, a los hijos, aprovechando cada oportunidad que se nos presente para enseñarles lo que dice el Señor. Hermanos, y permítanme decirle esto: si nosotros no actuamos de esta manera, el mundo les está enseñando también muchas cosas, y les están enseñando cosas diferentes, cosas que van en contravía de la palabra de Dios. Debemos estar atentos, hermanos, debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos asegurarnos de tener el control de la conducta de nuestros hijos. Ahora, hay muchas cosas que son necesarias estar nosotros proporcionándole a los niños. Nosotros debemos proveerle de pronto una carrera para que ellos se puedan tener provecho y tener un desarrollo a través de esa carrera. Debemos proveer ciertas enseñanzas que deben ser enseñanzas dentro de la sociedad. Y todo eso que nosotros le podamos proveer y proporcionar al niño no es que esté mal, ¿sí? Pero es importante que nosotros entendamos qué es lo principal, qué es lo prioritario. Y tal vez allí es donde nosotros fallamos. Porque nosotros intentamos proporcionarle al niño esas necesidades materiales y esas necesidades físicas. Nosotros lo que tenemos que hacer como padres conforme al corazón de Dios es apuntar al corazón del niño. Allí es donde nosotros como padres debemos trabajar fuertemente. Nosotros no debemos trabajar fuertemente, como les decía anterior, por proporcionarles una carrera, por proporcionarles tal cosa, por suplirles los caprichos o las necesidades o los faltantes que ellos tienen. Nosotros debemos trabajar fuertemente, es siempre enfocados en el corazón de nuestros hijos. Amén. Eso es lo esencial. El corazón del niño. ¿Para qué? Si nosotros trabajamos en el corazón del niño, ese corazón se va a convertir en un terreno fértil. Escúchelo bien, hermano, en un terreno fértil, para que la verdad de Dios comience a producir el fruto que nosotros esperamos ver en nuestros hijos. Tenemos que nutrirlos de esa manera. Amén, hermano. Y la Biblia nos enseña una y otra vez que es muy importante el corazón. En este caso estamos hablando del corazón del niño, no tanto la conducta externa, porque nosotros podemos darle el pellizco al niño si tiene un mal comportamiento, pero ese pellizco en realidad no va a hacer nada en absoluto, no va a corregir en profundidad un faltante o un comportamiento del niño.
Pero si nosotros vamos al corazón de Él, se van a obtener cosas diferentes. Amén. Ahora, en ese corazón tenemos que colocarle esas acciones que son importantes para que ellos reflejen la luz de Cristo. No deben ser acciones morales forzadas para aparentar de pronto lo que ellos ni siquiera son, ni siquiera lo que nosotros somos. Como decía ahora Said, de pronto nos sentimos con la unción y tal los domingos, pero cuando salimos de la reunión dominical, esa unción, ¿dónde queda? ¿Para dónde se va esa unción? Entonces debemos ser genuinos para poder agradar a Dios y sentir que estamos dirigiéndonos en esa meta de tener un corazón conforme, ser padres conformes al corazón de Dios. Dice Proverbios 4:23, tomen la nota, yo les leo: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Sí se dan cuenta de la importancia del corazón? Es que lo que hay en el corazón se traduce en el comportamiento de nosotros y en este caso también de nuestros hijos. Ahora miremos cómo afirma Jesús esto en Lucas capítulo 6, verso 45. Escúchenlo bien, hermanos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, el buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto el Señor nos lo deja claro. ¿Qué le vas a proporcionar tú a tu hijo? Tú debes cultivar ese corazón. Debes estar atento al corazón de tu hijo, más que de comprarle la última marca o comprarle el último celular o comprarle tal cosa, es decir, suplirle esos caprichos. No, el Señor nos está invitando en esta tarde es a que nosotros vayamos y trabajemos en ese corazón. Y si trabajamos en ese corazón, de seguro cuando esos niños crezcan, vamos a tener, van a ser hombres agradables a los ojos de Dios. Amén, hermanos. Marcos capítulo 7, del 21 al 23, deja en claro la respuesta a muchas a esas preguntas hipócritas que hacían los religiosos y los fariseos. Y dice el Señor: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿sí te das cuenta de la importancia de que nosotros le trabajemos al corazón de nuestros hijos? Ahora, esta sociedad en realidad no entiende esto. En la sociedad donde nosotros vivimos no se entiende esto. Y trata de poner remedios inútiles acerca de la crianza de nuestros hijos. Se quedan en la superficialidad. ¿Por qué? Porque en ningún momento están apuntando al corazón del niño. Y una buena ilustración de esto: todos quedamos aterrados en muchas ocasiones de lo que sucede en los Estados Unidos cuando ocurren esas masacres. Y resulta que esas masacres son perpetradas por un peladito de 14, 16 años que coge y se mete con un fusil a otra escuela y ¡bum!, le reparte plomo a todos. Y deja allí
un sinnúmero de muertos, 20, 15, 10, bueno, los que sean, así fuese uno solo. Ahora vienen los debates en la parte política y en la parte gubernamental, ¿sí? Los debates acerca de cuál es el problema que está ocasionando eso. Entonces vienen, es que lo que pasa es que allá se venden armas, allí en la tienda de la esquina, que se venden con libertad, que cualquier persona puede adquirir armas, y claro, el pelado va y compra un arma y la desocupa allá en otra escuela. Ahora mi pregunta es, ¿el problema es el arma? No, el problema no es el arma, el problema es el corazón de ese chico. El problema no es que él pueda comprarla en cualquier lugar, porque igual la podría conseguir. Si prohíben las ventas de las armas, en cualquier momento y por otro medio puede conseguir el arma y ir a hacer lo mismo que hizo con la que compró en la esquina. Entonces, ¿el problema es la arma? No, el problema es el corazón de ese chico. ¿Amén? Dios nos da una instrucción muy especial en el libro de Deuteronomio, y esto lo vamos a tocar en otro tema más adelante con un poquito más de profundidad. Pero les voy a leer lo que dice en el versículo 6, Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás y deben estar sobre el corazón del Padre. Y que luego tienes que enseñarlas diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, la instrucción perfecta siempre la vamos a encontrar allí. Entonces, primero que todo, esa palabra debe estar en el corazón de los padres. Y ya cuando están en el corazón de los padres, ¡pum!, deben ser apuntadas al corazón de los hijos. Pero la pregunta es, nosotros como padres, ¿nos estamos llenando nuestro corazón de esto? Hay que dar interrogante. ¿Cómo vamos a poder apuntar? ¿Cómo podemos llenar el corazón de nuestros hijos con la instrucción del Señor si ni siquiera nosotros tenemos esa instrucción? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto? La mayoría de los problemas que vivimos en casa tienen una solución. No digo la mayoría, todos los problemas que vivimos en casa tienen una solución. Y la solución está aquí. La solución está en el consejo que Dios quiere dar a tu vida. Y aquí nos está diciendo, aprovecha cada oportunidad. Nos dice, cuando salgas, cuando andes, cuando camines, cuando te sientes, cuando te acuestes, es decir, todo es una oportunidad para poder dirigir ese corazón de nuestros hijos a la fuente donde se tienen que dirigir. Volvamos otra vez a Efesios. Para saber verdaderamente cómo podemos criar nosotros a nuestros hijos conforme al corazón de Dios, dice, críanlos en la disciplina del Señor. Ahora, esta palabra disciplina describe tres aspectos que son muy importantes en la educación de nuestros hijos. Nos describe guía, es decir, nosotros debemos guiar, o la palabra guía. Describe también una instrucción, y esa instrucción también la encontramos en la palabra, y describe disciplina, esa disciplina tanto positiva como negativa, porque el Señor quiere enseñarnos ahora cómo es que debemos disciplinar a nuestros hijos, porque la palabra del Señor nos dice allí que nosotros debemos criarlos en la disciplina
criarlos en la disciplina. ¿Sí? Es decir, lo que nos está diciendo el Señor, nosotros debemos sustentarlos y cuidarlos en una disciplina, pero no en la disciplina tuya, es en una disciplina dirigida por Dios. Amén, hermanos. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que una disciplina sin instrucción, esa disciplina no es bíblica. Y nosotros estamos acostumbrados a decir y a expresar lo que cita, es decir, son palabras que nosotros citamos que están dentro de la Escritura, pero en realidad las entendemos, las comprendemos, yo creo que a veces muy poco. El padre que ama al hijo lo disciplina, y eso lo tenemos acá, pero de pronto lo tenemos es como una mera frase, ¿sí? Y se nos olvida que esa disciplina debe ir acompañada de una instrucción para que el niño entienda y comprenda por qué está siendo disciplinado. Proverbios capítulo 4, verso 1, y aquí nos habla de la importancia que tiene la instrucción. Oigan, hijos, la instrucción de un padre. Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Si tú los instruyes, es decir, si tú les estás hablando, les estás amonestando, pero diciéndoles por qué, no solamente que viene un castigo por castigarlos, sino que les estás instruyendo por qué, entonces ellos van a entender. Proverbios 8, capítulo 8, verso 10, dice: reciban mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que oro escogido. Es decir, mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que cualquier otra cosa, es la instrucción, es lo que nos está diciendo el Señor. Esta palabra, instrucción, aparece 57 veces en la Biblia. ¿Será que es importante? Es muy importante. Entonces, nosotros como padres estamos llamados a instruir a nuestros hijos. Entonces, la disciplina en este contexto es precisamente instruir mediante la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la que va a producir la corrección en mi hijo. Porque de resto, ¿qué sería? Una cantaleta, simplemente una cantaleta. Nosotros necesitamos algo que produzca el cambio. A mí, ¿qué me hizo cambiar? Me hizo cambiar la palabra. A mí no me hizo cambiar ninguna cantaleta. Me hizo cambiar el convencimiento de la voz de Dios que hablaba a mi corazón, que apuntaba a mi corazón, y eso, y aún lo sigue haciendo, porque el que comenzó la buena obra la perfecciona y seguirá enseñándome y seguirá dirigiéndome en ese sentido. Ahora, de hecho, en otras ocasiones sí va a ser necesaria la disciplina, la corrección física, porque a veces es necesario. Pero la instrucción y la corrección no se centra en esa corrección física, en esa disciplina física, sino más bien es acompañar en instrucción. Ahora, pues, vamos a decirlo de otra manera. Si nosotros no ejercemos la instrucción, que es necesario hacerlo, como parte de la disciplina y como parte de la disciplina la corrección, que también puede llevar a un castigo físico, ¿cierto? Es decir, es necesario que todas esas cosas se den, todas ellas deben ir acompañadas.
Entonces, si no es de esa forma, nosotros no estamos siguiendo las instrucciones de Dios de criarlos en la disciplina del Señor. La corrección y la disciplina, hermanos, son parte que no se pueden apartar de la instrucción y la crianza de nuestros hijos. Proverbios, capítulo 13, verso 24. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina. Pero hay algo muy importante que dice aquí: lo disciplina con diligencia, diligentemente, es decir, teniendo en cuenta la instrucción. En otra versión dice: si amas a tu hijo, corrígelo; si no lo amas, no lo castigues. Y esto lo comprueba otro Proverbio 22:6, que dice: instruye. Miren lo que dice el Señor aquí: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren la importancia de establecer esa instrucción hacia el corazón de nuestros hijos. Esto se lo está diciendo a los padres. Ahora, esa instrucción es competencia de la iglesia. Bueno, en parte sí, que de hecho ahora vamos a ver un tema referente, mañana vamos a ver un tema referente a esto, de ese aporte que debe hacer la iglesia. Pero en realidad esto debe ser una tarea del Padre. Amén. Yo tengo que mirar la hora, porque eso es. Sí, hay que ver. Esta mañana hablábamos de que las escuelas pedagógicas, las psicológicas, las culturales, buscan una forma totalmente diferente, ¿cierto? Y esa es la salida humana, que en ningún momento en ella se va a encontrar un remedio. Y esto lo hacen en lugar de acudir a la verdadera sabiduría que está en la palabra del Señor. Y por eso el Señor dice en una porción de la Escritura, hablando: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraran y buscaran mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Es que la sociedad y todas esas pedagogías y todas esas cuestiones de las psicologías acerca de los niños, en realidad no son las que aportan la solución. Y se vuelven de sus malos caminos, porque a veces lo que hacen es empeorar. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A nosotros nos falta hacer esto, humillarnos. Nosotros invocamos el nombre de Dios, pero no nos humillamos a decirle: Señor, tú tienes la razón, y Señor, yo quiero actuar es conforme a tu palabra, quiero ser dirigido por tu palabra. Ahora, que se haya usado mal esa disciplina, eso no anula el mandato, porque el mandato es lo que dice allí la palabra, ¿cierto? Ahora, de pronto, hasta nosotros hemos sido víctimas y abusos de esa disciplina brutal, de esa disciplina que diría: esto deja sin veracidad la palabra de Dios. Pero recordemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. La enseñanza de Dios es fiel y verdadera.
padres violentos, agresivos, injustos, que gritan e incluso le llegan a pegar a sus hijos justificando de que los está disciplinando. Pero en realidad no los están disciplinando conforme la Escritura lo establece, conforme lo dice la Escritura, conforme lo dice la Biblia. Hoy en día, términos como justicia, verdad, rectitud, no son utilizados ni valorados dentro de la sociedad en que nosotros vivimos. Entonces, más bien se utilizan otros términos como gozo, placer y todos aquellos términos que el mundo nos está ofreciendo, y esos términos sí en realidad son idolatrados, y muchas familias se enfocan en ese tipo de términos. ¿Y esto por qué sucede? Porque el hombre se cree bueno, y en realidad la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno. Nosotros no reconocemos que nosotros somos pecadores, y por eso les decía al comienzo, es que es necesario que yo reconozca que soy pecador, y cuando yo reconozco que soy pecador, como decía la canción, Él viene y me limpia, Él viene y hace esa obra, y me da la oportunidad de tener ese nuevo nacimiento, para que pueda yo seguir creciendo en esa estatura a la cual el Señor me está invitando, que sea yo a la estatura de Cristo. Amén, hermanos. Pero aún en los ambientes cristianos se da esto en el cual el hombre no reconoce que es un pecador, porque se vende una doctrina diferente. No se vende la doctrina de la salvación, es decir, no se ofrece, porque es que ni siquiera es venderlo, porque eso es gratuito, es gracia de Dios. ¿Sí? Y se quiere mercadear con otro tipo de doctrinas. La Biblia nos dice que el niño necesita disciplina, pero ¿para qué? Para que su corazón cambie. No es tanto para que lo sienta, para que sienta la dureza de la disciplina, sino debe ser siempre apuntado a que ese corazón cambie. Entonces, esa disciplina tiene que ser adecuada, razonada y proporcionada. Amén. Nunca debe ser dañando o maltratando al niño. Y vamos a ver algunas características de lo que es la disciplina bíblica, para que entendamos, porque que nos debemos disciplinar en el Señor, pero es que ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Entonces, vamos a hablar de esas características de lo que es la disciplina bíblica. Entonces, número 1, la disciplina bíblica no es violenta. No es violenta. La disciplina bíblica en ningún caso tiene que ver con el abuso físico, y eso sí que se da. Muchas veces los padres dejan moratones y daños a esos hijos que están disciplinando, y eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es según la Biblia. Allí lo que está haciendo el padre es estar agrediéndolos físicamente, y esta clase de disciplina es repugnante, porque es un abuso repugnante delante de Dios. Es repugnante tanto legal como delante de Dios, porque la ley tampoco lo permite. Amén. Número 2, la disciplina no es reaccionaria, sino serena. ¿Y a qué se refiere eso?
Porque es que nosotros vivimos de muchas emociones y en esas emociones reaccionamos, ¿cierto? Ahora, en muchas ocasiones, el padre o la madre reaccionan sin control. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Por la ira, exactamente. Ahora, eso sucede cuando no se tiene la templanza, que es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Y cuando esto ocurre así, es porque la disciplina no es bíblica. Ahora, la templanza que es necesaria aquí en este tipo de situaciones nos permite a nosotros mirar objetivamente y no reaccionar con rapidez. Y esa reaccionar con rapidez, de pronto lo que produce es una respuesta negativa a la situación que se está viviendo. Por eso, hermanos, no es bueno disciplinar a nuestros hijos inmediatamente en ese fragor del momento que se está viviendo. Páusate, espera un poquito. Ahora, en ese momento que tú te pausas, vas a poder comenzar a desarrollar esa templanza. Es necesario que a veces tú puedas contar ¿hasta 2? ¿Hasta 3? ¿O cuánto necesitarías tú? ¿Hasta cuánto? Pero el Señor nos está enseñando que esa disciplina no debe ser reaccionaria. ¿Listo? Sino más bien serena. Ahora, número 3. La disciplina no es caprichosa, sino debe ser coherente. Y es que en muchas ocasiones nosotros queremos disciplinar sin ningún motivo por el cual se tenga que disciplinar. Y esto sí que es perjudicial para un niño. Porque dependiendo de nuestro estado de ánimo, nosotros reaccionamos. Y en realidad esa disciplina que queremos ejercer es caprichosa. Como diría alguien, fue que me cogió fuera de base. ¿Sí? Me cogió con los... Mejor yo me cogió en el momento en que no me debería haber cogido. Y cuando se coge en el momento que no se debería coger, entonces descargamos toda esa emoción sobre nuestros hijos. Entonces ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos no saben, ellos quedan como asombrados, asustados. ¿Y aquí qué pasó? ¿Por qué me están disciplinando? Y de esa manera, ellos siempre van a estar alertas y temerosos de cualquier cosa que pueda pasar. Hay padres que en muchos momentos son como bálsamo, pero en otros momentos los padres mismos se tiran allí de los pelos. ¿Sí? Y esto desconcierta a nuestros hijos porque estamos usando una disciplina en una forma caprichosa. A veces se le dice a los niños cierta cosa, pero después se cambia lo que se dijo. Entonces, porque decíamos que debe ser, que no debe ser caprichosa y que tiene que ser coherente, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones, como que sí, lo disciplino por esto, pero eso mismo puede ocurrir unos días después o pudo haber ocurrido unos días antes en los cuales no se disciplinó por esa razón. ¿Sí me van a entender? Sí, exactamente. A veces sí
por esta razón merece la disciplina. Pero por esa misma razón, a veces no, es que como que depende de mi estado de ánimo. Otro punto, la disciplina no es irracional, sino comprensiva. Es decir, la disciplina siempre debe ir acompañado de un razonamiento. Nosotros debemos pensar de una manera adecuada y que esa disciplina además sea comprensiva, es decir, es de acuerdo a la edad del niño. Y aquí es donde debemos recordar que la mayor, digamos, siempre la disciplina debe conllevar a una instrucción. Es decir, que ellos entiendan, que ellos comprendan por qué están siendo disciplinados. Amén. Ahora, en esa explicación, siempre el eje principal tiene que ser Dios. Es que mira, lo que tú estás haciendo delante de los ojos de Dios, eso está mal hecho. Porque Dios es el que establece, Él tiene un manual y ese manual de comportamiento, Él es el que lo debemos nosotros estar basados siempre en ese manual. Ahora, miremos, tenemos que decirle al niño, miremos qué dice la Biblia acerca de eso. Ellos tienen que comprender por qué están siendo disciplinados. Tal cosa, ¿sí? Miremos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Y el niño lo va a entender mucho más. Y el Señor va a ser de mucha ayuda allí, porque el Señor es el que transforma. Debemos mostrarles por qué van a ser disciplinados y además de mostrarles por qué van a ser disciplinados, cuál es la meta de esa disciplina. ¿Qué es lo que se espera de esa disciplina para que precisamente se produzcan cambios en nuestros hijos? Amén. Aún así hay que disciplinarles a ellos. Ahora, cuando la disciplina es irracional, lo único que se va a satisfacer, ¿va a haber algún cambio en nuestro hijo? ¿Va a haber un entendimiento en nuestro hijo? No. Ahí lo único que se va a satisfacer es nuestro propio enfado y nada más. Ahora es necesario razonar con un niño después de ser disciplinado. Bueno, si no se pudo hacer antes, ¿no? Pero de alguna forma, antes o después, es aconsejable razonar con el niño acerca de esa disciplina. Otro punto, la disciplina no es severa, sino es proporcional. Es decir, esto quiere decir que esa disciplina debe ser conforme al hecho que haya acontecido. Sí, porque hay hechos que de pronto merecen como más rigor en la disciplina, pero hay otros que en realidad no ameritan, ¿cierto? A veces nosotros damos importancia a unas tonterías, ¿sí? Y otras veces sucede algo terrible y no les decimos absolutamente nada. Y en eso que amerita. Y el actual dice proporcional también quiere decir que no le da la mano al que está disciplinando. Exactamente. Es decir, no debemos administrar el máximo castigo, porque allí es donde, como tú dices, se nos puede ir la mano. Ahora, eso debemos como dejarlo y reservarlo para esas ofensas que son mucho mayores. Ahora, aquí es importante que la pareja se ponga de acuerdo, es importantísimo, y que definan los castigos apropiados
para poder disciplinar a nuestros hijos. Algo también muy importante acerca de la disciplina no se debe aplicar en público. Esto sí es muy delicado. Este es un asunto para resolverlo de una forma privada en familia, hermanos. Ahora, ¿esto por qué se debe hacer? Porque de otra manera nosotros estaríamos avergonzando y humillando al niño en ese momento en que lo estamos haciendo en público. Lo hacemos delante de nuestros amigos o de los amigos de ellos, delante de otras personas, y eso es muy doloroso para ellos. Ahora, cuando decimos que se debe aplicar en público, ahí a veces cometemos un error, porque sentimos que sí, lo debemos aplicar en público, pero estamos en una reunión con nuestros hijos o están otras personas. Ahora en la casa hablamos. ¿Quién no va a entender eso? De los que están allí. ¿Quién no va a entender eso? Allí les estamos exhortando prácticamente y amonestándolos y disciplinándolos a ser público, ¿cierto? Si nosotros no estamos en el sitio adecuado, debemos esperar estar en el sitio adecuado para poder instruir a nuestros hijos. Dentro de la instrucción, miren que aquí vamos a hacer una instrucción, y esa instrucción es, le voy a pedir el favor a Daniela que se pase para aquí. Ahora, la disciplina no es impersonal, debe ser adecuada tanto a la edad como al carácter del niño. Es decir, cada niño, dependiendo de su grado de madurez, necesita un tipo de disciplina específico, ¿cierto? Una manera en que nosotros debemos administrar esa disciplina para que pueda cumplir ese objetivo de instrucción. Hermanos, hay niños que se caen de un árbol y no sienten absolutamente nada. Se sacuden. Y hay niños que se tropiezan y eso ya se ponen a llorar y eso ya se les acabó el mundo. El carácter de los niños es totalmente diferente, del uno al otro. Entonces, ese propósito de la disciplina debe ser adecuado a cada una de las edades del niño. Amén. Los niños necesitan una disciplina totalmente diferente a la que necesita un adolescente. Y aún los adultos también necesitan, nuestros hijos adultos necesitan disciplina, pero también tendrá que ser de una forma diferente. Amén. Entonces, resumiendo, esto es como la primera parte de criarlos en la disciplina del Señor. En segundo lugar, dice que nosotros los debemos criar en la amonestación del Señor. Y esto se refiere a una acción formativa que nosotros debemos ejercer sobre nuestros hijos. Y esa acción formativa debe ser igual a través de la palabra, desde la perspectiva bíblica. Amén. No es, eso se hace así porque yo lo digo, sino eso se hace así porque Dios lo dice, porque está escrito en la palabra, porque Dios lo ha establecido de esa manera. Entonces, aquí vuelvo y repito que es necesario que nosotros estemos instruidos en la palabra para poder hacerlo conforme a la palabra. ¿Sí? Amonestar en el Señor, dice allí. Amén. Hay un caso muy especial en la Escritura
que está en Primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 17, y nos habla acerca de los hijos de Elí. Elí había sido escogido como un sacerdote de la casa de Dios, y él tenía 2 hijos, pero esos 2 hijos andaban, venga, le leo un versículo. El pecado, aquí está hablando de los hijos de Elí, el pecado de los jóvenes, es decir, de los 2 hijos de Elí, era tan grande, mire cómo lo escribe la Escritura, era tan grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Ahora, Elí conoció eso que estaba ocurriendo. Pero mire lo que hace Elí. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular. ¿Los está molestando? No los está molestando para nada. ¿Sí? Aquí no hay ninguna amonestación. Es únicamente como una observación, una sugerencia. Oiga, ustedes no hagan eso, miren que y es que ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo es, pero en realidad no hay una amonestación, no hay una advertencia, no hay una exhortación. De hecho, al comienzo del pasaje dice: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Mire tan curioso, Elí era un sacerdote, y aquí claramente nos dice que los hijos de Elí no conocían al Señor. ¿No se les hace raro? ¿Estaba cumpliendo las funciones de papá conforme al corazón de Dios Elí? No, en ningún momento. Elí lo único que hizo fue hablar con ellos simplemente del asunto que había escuchado, pero en realidad de ahí no pasó. Entonces, nosotros tenemos que amonestar a nuestros hijos, y hacerles ver que pueden pecar contra Dios con ciertas acciones. Y cuando hablamos de eso, entonces ahí es donde tenemos que aprovechar para corregirles con responsabilidad, eso sí, nosotros como padres, ¿sí? Ellos tienen que entender que son pecadores, pero que también reciben de la gracia de Dios. Tienen que entender acerca de la salvación, amén. Tienen que entender de que Jesús pagó el precio por el pecado de ellos también. Ahora, nosotros somos los que tenemos que hacernos responsables de esa educación de nuestros hijos. Amén. Ahora, a veces esta responsabilidad se le está pasando a la escuela, se le está pasando aún a la televisión, porque hoy en día la televisión es la que prácticamente educa a nuestros hijos. Hoy en día aún peor. ¿Saben quién está educando a nuestros hijos? TikTok. ¿Y qué será lo que aprenden ahí en TikTok? Ahora, yo quiero darles un ejemplo. Voy a darles un ejemplo sin ser legalista. Pero es que tampoco podemos callar lo que se puede observar. Ahora, ¿sabemos nosotros qué es lo que están viendo nuestros hijos en la televisión? ¿Tú sabes lo que tu hija ve en la televisión?
¿Tú sabes lo que tu hija ve en la televisión? Miren lo que nuestros hijos, y a nosotros de pronto nos parece, ese programa los entretiene, ¿cierto? Pepa. ¿Sí han visto Pepa? ¿Sí? ¿Todos han visto Pepa? ¿Quién es el tonto? ¿Ah? ¿Quién es el tonto en Pepa? El papá. ¿Quién es quien resuelve las cosas de casa? La mamá. Esta mañana el Señor nos enseñó algo totalmente diferente. ¿Quién debe tener el liderazgo? Pepa está en contravía de los principios de Dios, totalmente. Ahora, por eso les decía, no es que yo quiera ser legalista, porque pues pueden verlo, ¿sí? Pero tengo que instruir a mi hijo acerca del programa, decirle, esto que tú estás viendo no es el orden de Dios, porque el orden de Dios es diferente, y él ya va a entenderlo de una forma diferente. Entonces, ¿en qué forma están haciendo? Porque eso de cierta forma trae educación para nuestros hijos. Es decir, están aprendiendo allí cosas que no son conforme al diseño de Dios. Y aquí tal vez me meta en un terreno que es un poco más fangoso. La palabra del Señor dice, no matarás. La palabra del Señor dice, no matarás. Pero tenemos descargado Call of Duty. Uy. Como diría el de los, uno me le pega al perro. No, y es que en realidad, esto lo digo, pues lo repito, sin ser legalista, pero es una realidad. Es una realidad. Nosotros como adultos, entendemos y comprendemos un poco más el concepto de lo que es el juego, ¿sí? Pero el niño está en formación. El niño es el que está en formación. Él aún no tiene como ciertos valores y ciertas cosas que debe tener. Bueno, continuemos. Ahora, no se trata de un excesivo control que tenemos que ejercer. Aquí es donde nosotros debemos aprovechar mucho más las mejores oportunidades para instruirles. Amén. Y mire que las enseñanzas que el Señor trae tienen como un mismo fondo y como una misma directriz. Y aquí dice, algo importante es que la amonestación debe hacerse mediante el ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Entonces, si tú vives según el Espíritu, ellos verán eso. Pero si tú vives según la carne, ellos también lo verán. Entonces, ¿qué es lo mejor que ellos vean? Que tú vives según el Espíritu. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es que de pronto nosotros podemos engañar a muchos. A muchos podemos engañar. ¿Será que tú puedes engañar a tus hijos? Ellos de pronto te conocen más de lo que tú te conoces.
nuestros hijos y que nuestros hijos deben ver es que en realidad nosotros muchas veces fallaremos, que muchas veces caeremos, pero eso también nos da la oportunidad de delante de nuestros hijos llegar a ese arrepentimiento, a confesar delante de Dios que nosotros hemos fallado. Y eso es un buen ejemplo para ellos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento siempre lo que está buscando es la gloria de Dios. La amonestación, hermanos, debe venir del Señor. Por eso el Señor nos ha dicho en esta tarde, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén, hermanos. No en nuestro propio parecer, en nuestras ideas. No es porque así lo pienso yo. Ahora, tú estás dispuesto a comprometerte con ese mandato de Dios en esta tarde. Eso te queda como un interrogante, porque lo importante es de que tú no salgas vacío, que no salgas como llegaste, sino que salgas equipado, con un corazón dispuesto, con un corazón en el cual vas a hacer conforme a lo que Dios te está mandando hacer. Amén, hermanos.